Hoy descubrirán la verdadera historia de mi calamar. Digo, los juegos del calamar. Se sabe que normalmente las películas y series se basan en cosas ficticias, en imaginación, cosas de personas esquizofrénicas, ¿no? Que inventan sus historias. Pero también hay películas y series que se hacen basadas en hechos reales, que sirven de inspiración, como la del payaso Pennywise, que era de un payaso llamado Pogo, que violaba niños, ¿no? Y ahora ya me quitaron este video YouTube por haber dicho esa palabra. Pero bueno, hoy descubriremos la verdadera historia del juego del calamar, que realmente fue real. El Juego del Calamar es una serie creada por Hwang Dong-hyuk, un director de cine coreano que saltó a la fama cuando Netflix estrenó el programa en el año 2021. Pero ¿cuál fue el origen de la idea? ¿Acaso el creador se basó en una historia de la vida real? En las últimas semanas se ha viralizado información sobre un caso real de Corea del Sur, el cual tiene varias similitudes con el Juego del Calamar. Les quiero contar la historia de Brothers Home. El centro de bienestar Brothers Home fue un refugio creado para recibir a personas sin hogar durante las décadas de 1970 y 1980. Pero en este lugar ocurrieron un sinnúmero de atrocidades en contra de miles de personas vulnerables, quienes fueron encerrados en contra de su voluntad y torturadas de formas terribles. Este evento es una de las tragedias más grandes de Corea y sorprendentemente comparte muchas similitudes con la serie. Por ejemplo, tenemos detalles como que los presos usaban uniformes similares a los de la serie. Además, los guardias ponían a los presos a competir entre ellos en juegos humillantes, solo por diversión. Desde el inicio, el refugio funcionó con muchas irregularidades. Había rumores de lo que ocurría, pero todo explotó en 1988. En esa época, el país se preparaba para los Juegos Olímpicos de Seúl, así que el gobierno se propuso limpiar las calles de vagabundos. El Estado le dio la orden a las autoridades para que recogieran a estas personas y las guardaran en centros de acogida. Brothers Home era uno de los tantos lugares elegidos para la misión, pero las autoridades no solo recogían a vagabundos, sino que capturaban a cualquier persona borracha o sin identificación. Incluso recogían a cualquier niño que vagaba por las calles sin sus padres. Todo se convirtió en una cacería de brujas. En las fotos pueden ver cómo en este camión tenían a los niños como sardinas. Luego los encerraban en el refugio, quitándoles todos sus derechos básicos, y los ponían a trabajar como esclavos. Los dibujos que están viendo fueron hechos por víctimas que lograron sobrevivir. Ellos dicen que eran obligados a trabajar en obras de construcción, granjas y fábricas. Tanto niños como adultos eran abusados por los guardias de todas las formas horribles que te puedes imaginar. Hay cosas que ni siquiera puedo decir por la censura de YouTube. Por suerte, cuando todo se salió de control, la justicia intervino y liberó a las personas en el centro. Datos oficiales confirman que fallecieron más de 6.500 reclusos durante los... ¡Hala! Más de 6.000 personas. Es peor que el juego del calamar. Bueno, no me acuerdo exactamente cuántas personas mueren en el primer juego, pero... what the fuck. Los años en los que funcionó el refugio, Brothers Home pasó a la historia de Corea como una mancha imborrable. Este es uno de los mayores casos de violaciones a los derechos humanos. Quisiera hablar más del tema, pero es importante centrarnos. ¿Cómo se conecta todo esto con el juego del calamar? En muchos videos se vende la idea de que el director se inspiró en Brothers Home para la creación de la serie, pero esto no es cierto, al menos no de forma oficial. En ningún lado, el director ha aceptado conexiones entre Brothers Home y el juego del calamar. Personalmente yo no descarto que el director se haya inspirado en este evento para algunos detalles de la serie. Tomemos en cuenta que el director tiene 53 años, o sea que cuando reventó todo el caso de Brothers Home, él tenía 15. Él estuvo en Corea cuando todo se reveló en las noticias del país. Con este contexto, me cuesta creer que él no haya incluido algo de este macabro evento en su serie. La historia de Brothers Home nos recuerda al juego del calamar por varias cosas aparte de los uniformes. La ideología del evento es demasiado similar a la serie. Brothers Home fue creado como una forma de esconder o incluso desaparecer a personas pobres. Las personas vulnerables que cayeron en desgracia eran tratadas como basura, ya que al ser pobres no tenían valor. Los guardias del refugio se creían con el derecho a utilizarlas como les daba la gana. Los humillaban y torturaban, sin importar si eran niños o adultos. En el juego del calamar ocurre algo similar. Los jugadores no se consideran seres humanos. Con suerte se los considera caballos de carreras. Solo sirven para entretenimiento de los VIP. De hecho, esta idea... y hacen apuestas de ellos, ¿no?
claro, los caballos de carrera. Podemos verla en el dormitorio de los jugadores. La forma en la que se apilan las camas nos recuerda a una bodega, una cama sobre otra. La directora de fotografía declaró que colocó las camas así para dar la apariencia de un almacén lleno de cajas. Esto fue pensado para representar que los jugadores no son personas, son objetos. Además, la serie se enfoca mucho en decirnos que los jugadores son seres sin valor, miserables que deberían desaparecer. Esto nos lo dice el reclutador en el capítulo 1. La serie usa mucho la palabra jugadores, pero realmente se está refiriendo a gente pobre, gente endeudada o con mala suerte en la vida. En el primer episodio, literalmente tenemos una escena del reclutador burlándose de vagabundos en la calle. No odian a los apostadores como tal, odian a los pobres. En la serie, los VIP ven a estas personas como seres sin valor. El frontman no es muy diferente. Él desprecia a la gente que ha caído en desgracia. El caso de Brothers Home es idéntico, solo que en este caso, fue el gobierno quien decidió esconder a las personas pobres, como si no tuvieran dignidad. Brothers Home es un ejemplo perfecto de lo que pasa cuando estas filosofías se toman en serio. Esto ocurre cuando se violan los derechos humanos y los poderosos creen que pueden hacer cualquier cosa con los menos favorecidos. Las conexiones son más que evidentes, no solo en lo estético, sino también en lo filosófico. Así que depende de cada uno de ustedes decidir si realmente hay una conexión entre Brothers Home y el juego del calamar. Es bastante debatible. Avanzando con el tema, el director de la serie ha declarado que el juego del calamar está inspirado en varios eventos de su vida. En primer lugar, su infancia. Todos los juegos están basados en juegos infantiles de Corea del Sur. Los uniformes verdes están basados en la ropa que usan los niños coreanos en la escuela. La inspiración también nació de una etapa difícil en la vida del director. Durante una época, él no podía conseguir trabajo y para sobrevivir junto a su madre y su abuela, tuvieron que pedir préstamos. Esta experiencia lo inspiró a crear la idea de personas endeudadas en los juegos. Según el director, su idea fue la de representar los problemas clásicos del capitalismo, o sea, la competencia extrema, las deudas y las injusticias sociales. Todo esto está perfectamente representado en la serie. Aquí vemos a personas arriesgando sus vidas por dinero, perdiendo su dignidad para sobrevivir y salvar a sus familias. Esto pasa todos los días en la vida real. Si tenemos que concluir cuál Es que eso no solamente pasa en esos juegos, pasa en todos lados, como lo dice, ¿no? Pasa aquí donde estamos en Latinoamérica, pasa en Europa, pasa en Estados Unidos, pasa en todos lados. La gente, de hecho, decir, la vida es así. La gente está en plena competencia ante toda persona. Aunque ustedes quieran decir, no, yo no compito con nadie, yo compito conmigo mismo. Todas las personas están en competencia por ser quién, por ver quién será el más poderoso, el más adinerado, el más fuerte y tal. Lamentablemente el mundo es así desde que inició la humanidad. El más fuerte es el jefe. Siempre. Y el más ganador es el que lo tiene todo. Es así. Estamos en competencia. Sigamos. fue el oscuro origen de la serie? Yo diría que fue este. Todos estamos en el mismo juego. Vivimos el juego del calamar todos los días, solo que no nos damos cuenta. El juego del calamar representa muchas realidades de nuestro mundo. Nos muestra cómo la sociedad nos ha deshumanizado tanto que nos pone a competir entre nosotros, como caballos de carreras. Si queremos conectar el tema con el terrible caso de Brothers Home, podemos decir que este evento es una representación de lo que ocurre todos los días en el mundo, pero llevado a un nivel extremo. Esto pasa cuando se deshumaniza a las personas y se les quita toda dignidad. Este horrible caso nos deja claro que la realidad muchas veces supera a la ficción. Para terminar el video, quiero hablar de estas fotos que están viendo en pantalla. En muchos lugares están subiendo estas fotos, indicando que este fue el verdadero lugar donde ocurrió el juego del calamar. Es lógico pensarlo, porque los colores se parecen. Sin embargo, esto no es verdad. Estas fotos fueron hechas con inteligencia artificial. Pertenecen a un artista digital que se dedica a crear escenarios de terror. Pueden ver su perfil en pantalla. Estas fotos las sacó en agosto de 2024, antes del estreno de la segunda temporada, y de hecho, ni siquiera las hizo pensando en el juego del calamar. Pertenecen a otro proyecto suyo, pero muchas personas tomaron las fotos y las viralizaron, inventando que son el lugar real del juego del calamar. La verdad es que no es así. A mí me encantan las teorías locas. Pero bueno, la gente siempre quiere inventar sus cosas, sus teorías y tal, ¿no? Pero esto, lo que hemos visto hoy, sí es la verdadera historia del juego del calamar. Así que bueno, espero que les haya gustado el video. Dejen sus comentarios. ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes hubieran sobrevivido al juego del calamar? Si estuvieran en el juego, ¿estarían dentro? O sea, ¿sobrevivirían? ¿Se ganarían esos millones? ¿Ustedes qué opinan, amigos? ¿Ustedes qué opinan?